Bueno, pues ahora viene cuando nos vamos a empezar a manchar un poquito las manos con todo esto de los gases y vamos a hacer nuestro primer cálculo en teoría cinética. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Lo que queremos encontrar es la relación de la temperatura con la energía cinética del gas para un gas ideal. Y vais a ver que esta relación, que es la del gas ideal, la vamos a utilizar, pero al principio no. Al principio lo que vamos a hacer va a servir para todo tipo de gases. Bueno, vamos a ver cómo es nuestro gas. Nosotros voy a dibujar aquí una cajita. Vamos a tener un gas encerrado en una caja. Vamos a ver qué tal me queda. Es curioso, pero cuando dibujo rápido me queda mejor. Pero bueno, en fin. Vamos a ver. Yo creo que todos veis aquí más o menos la caja. La caja tiene un volumen V, un número de partículas, una energía, estas, y está a una cierta temperatura y con una cierta presión. Como ya tengo la temperatura, lo de la energía es un poco redundante, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y ahora lo que voy a hacer es meter aquí unas cuantas partículas de gas. ¿En qué me tengo yo que fijar? Bueno, lo primero que me tengo que fijar es en lo siguiente. Yo quiero saber cuánta presión ejercen estas partículas cuando chocan contra esta pared. Esta pared tiene una determinada área. Vamos a llamarla A, porque somos así de originales. Y yo digo, vale, claro, contra esta pared me van a chocar partículas. Las partículas se mueven de forma aleatoria. Es decir, esta digamos que va para allá. Esta va para allá. Esta para allá. Esta para allá. Esta para allá. No sé si estoy haciendo bien en lo de la aleatoriedad, pero bueno, no importa. Yo creo que me ha quedado bastante aleatorio, ¿no? Se ve, se ve. Vale. Entonces yo me digo, bueno, yo aquí voy a tener un cierto número de partículas que van a chocar contra esta pared. Pero eso sí, ¿cuántas partículas van a chocar contra esta pared? Claro, yo soy un ser macroscópico. Entonces yo estas variables, menos esta de aquí, que la voy a quitar, porque ahora mismo es algo que no sabemos calcular bien, lo que sí sabemos calcular es la temperatura. Entonces yo lo que puedo tener es una noción de esta, porque puedo saber cuántos moles de gas tengo dentro, puedo medir la temperatura, puedo medir la presión y puedo medir obviamente el volumen. Entonces lo que vamos a hacer es un truquito. Voy a coger y voy a seleccionar un trozo de este volumen. Voy a coger este trozo de aquí. Esto de aquí es el volumen que yo voy a considerar. ¿Cuánto mide este volumen? Bueno, pues este volumen no es todo lo ancho de la caja. Este volumen tiene un tamaño incremento de X. Vale. ¿Cuál es el ancho? Pues el ancho es A. Y yo ahora lo que me pregunto es lo siguiente. Si yo tengo este trozo de volumen, ¿cuántas partículas quedan aquí dentro? Pues vamos a anotarlo aquí. Ojo, aquí pongo mi volumen. ¿Y esto cuánto va a ser? Bueno, pues yo aquí tengo un total de n partículas. ¿Cuántas partículas hay por unidad de volumen? Pues n partido por el volumen total. ¿Cuántas habrá aquí? Pues habrá que multiplicar por el volumen de esta caja, es decir, incremento de x, voy a ponerlo aquí en negro, por el área. Ese es mi volumen. Y este es el número de partículas dentro de este volumen.
Y digo, pues perfecto, ya está. Ahora, ¿cuáles de estas me interesan realmente? Dentro de esta caja vamos a decir que está esta de aquí, esta de aquí, esta y esta. Vale, pero claro, a mí me interesan las que chocan contra la pared, que son las que van a ejercer presión. ¿Cuáles son? Obviamente van a ser las que se mueven hacia la derecha. Las que se mueven hacia la izquierda se van a escapar y no me interesan. Eso para empezar. Por lo tanto, si yo quiero saber el número de partículas, que vamos a llamarlo, por no escribir esto, bueno, sí, lo puedo escribir otra vez, porque tengo este truco. Y vais a ver una cosa. Esto lo voy a apartar, lo voy a poner aquí. ¿Cuáles me interesan? Me interesan las que se mueven hacia la derecha. Y recordad una cosa, todas ellas se mueven con una velocidad promedio. Eso lo habíamos dicho ya varias veces. La velocidad m, v sub m, que es la velocidad promedio de las partículas. Y además, habíamos dicho que era, esto aquí le pongo un asterisco, y además habíamos dicho que en las direcciones eran aleatorias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que moviéndose hacia la derecha voy a tener el mismo número de partículas que las que se mueven hacia la izquierda. O sea, la componente x de la velocidad de mis partículas en promedio va a ser la misma para la derecha que para la izquierda. Lo mismo pasa con la componente y, lo mismo que pasa con la componente z. Así que yo lo que necesito es partículas dentro de mi volumen en dirección x. ¿Y cuánto va a ser eso? Pues va a ser la mitad, evidentemente, de lo que teníamos antes. Pues esto lo dividimos entre 2. Bien, y ahora lo que me pregunto es lo siguiente. De todas estas partículas que se mueven en la dirección x, ¿cuántas llegan a chocar contra la pared? Pues van a chocar contra la pared las que les dé tiempo a llegar a la pared. Es decir, todas aquellas que cumplan que este incremento de x sea igual a la velocidad promedio por un incremento de tiempo. Esto es una medida de distancia. Es decir, si yo tengo una partícula aquí, pero va muy despacito, no le va a dar tiempo. Entonces, no nos va a interesar esa partícula. Así que de estas, vamos a quedarnos con las que chocan. Por lo tanto, a este número, partículas en x. Y esto es 1/2 n partido por v. Y aquí es donde voy a meter la velocidad promedio, el tiempo que tardan en chocar y el área. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Ahora lo que nos encontramos es lo siguiente. Ya os había comentado en su momento que nosotros íbamos a tener colisiones perfectamente elásticas. Es lo que vamos a considerar por ahora. Entonces, si yo tengo una pared como esta, perfectamente elástica, y hago chocar una partícula, vamos a poner que choca con un determinado momento, P, al volver la componente X será la misma. O sea, el módulo de este es el mismo y la componente Px final es igual a menos Px inicial. Espero que me estéis entendiendo. Lo único que ha hecho es cambiar de momento. ¿Cuál es el cambio total de momento? Pues el cambio total de momento va a ser 2 veces ese momento en la dirección X. Es decir, 2 veces la masa de la partícula por la velocidad en la dirección X promedio. Vamos a poner aquí, sí. Aquí le voy a poner una X. Porque eso es importante. Aquí hay que meter una X. Que no se me olvide. Está un poco churrito, pero bueno, se entiende. Esto es solo en la dirección X, positiva. Bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí.
lo que yo voy a tener es que esto va a ser mi variación de momento. La partícula viene, cambia de dirección en el eje X y vuelve para atrás. Luego ya si nos cambia en la dirección Y o en la dirección Z, eso no nos importa de momento porque solo estamos considerando la componente X. Así que vamos a meter esto por aquí. Es decir, bueno, perdón, vamos a meter esto por aquí. No. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Por otro lado, yo quiero saber cuál es mi componente X total, porque esto es para una partícula. Esto es para cada partícula. Entonces, si yo quiero conocer la variación de momento total, es decir, para todas las partículas, lo que tendré que hacer es coger y hacer el número de partículas, que por cierto lo voy a poner en otro color, para que se nos distinga y se nos vayan yendo cosas. El número total de partículas por la variación de momento. La masa, no, la masa también en blanco. Por la velocidad media en X por 2, que era la cantidad de movimiento total que ha cambiado. Bien. ¿A esto a qué se corresponde con lo que habíamos calculado? Claro, no es el número total de partículas, perdón, me había colado yo. Claro, a ver, tengo unos días, de verdad, yo lo siento mucho, ¿eh? Que alguno estará confundido ahora y dirá, ¿cómo qué? No, vale, voy a volver a poneros esto. Bueno, vamos a ver. Yo quiero calcular la variación de momento. ¿En qué dirección? En el eje X. Luego lo que voy a necesitar es la variación de momento de cada partícula, que es esta. ¿Por qué? Por el número de partículas que hay, es decir, las partículas en X, en la dirección X positiva, por ese incremento del momento de cada una de las partículas. Es decir, lo que voy a tener es esto por la variación de momento, es decir, por 2 veces la masa por la velocidad promedio en X y ya. Bien, así estamos. Bien, ahora que nos encontramos con que este 2 nos lo vamos a cepillar. Y algo más, yo creo que no. Nos vamos a quedar como estamos, así que voy a borrar esto de aquí, borro esto de aquí y lo arrejunto todo un poquito. Fijaos ahora que tenemos la velocidad y la velocidad, pues la velocidad al cuadrado. Pues nada, nos cepillamos esta velocidad, elevamos al cuadrado y contentos. Y ahora vamos a organizarlo otra vez. Esto me lo voy a llevar para acá. Y esto me lo voy a traer para acá. Ya veréis por qué. Porque alguno ya se estará empezando a oler la tostada. Este masa por velocidad nos recuerda a una cantidad que deberíamos conocer. Nos recuerda un poquito a esto. ¿Esto qué va a ser? Pues va a estar relacionado con la energía cinética promedio. Y ahora dices, bueno, ¿y ahora a mí de qué me saca calcular el momento? Bueno, pues hay que tener muy clara una relación fundamental de la física, que es que la fuerza es la variación del momento con respecto del tiempo. Entonces, si yo sé relacionar la fuerza con la presión, voy a poner esta base para que veáis que es mayúscula, la presión es la fuerza partido por unidad de área. Pues entonces voy a tener que la presión va a ser igual a la fuerza por unidad de área, que la fuerza es el incremento de presión por unidad de tiempo partido por el área. O sea, que esto es la variación del momento por el incremento de tiempo por el área. Como yo ya tengo, bueno, en X,
Evidentemente, como yo ya tengo calculado este momento, yo lo que voy a tener aquí es esto de aquí. ¿Y ahora qué sucede? Pues ahora sucede que este área con este área nos la cepillamos, el tiempo con el tiempo nos lo cepillamos y llegamos a esta relación. Y ahora es donde viene la parte en la que usamos esta relación de aquí. Porque yo aquí tengo un volumen. ¿Qué pasa si lo paso al otro lado? Pues que voy a tener que la presión por el volumen es igual al número de partículas por la masa por la velocidad media en x, y ahora lo voy a poner así, al cuadrado. Perdón, no, al revés. La velocidad cuadrática media. Así. Esto es una relación para el gas ideal, por lo tanto, esta cantidad de aquí será lo mismo que el número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Y dices, ah, pues vaya, no está nada mal. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos coger este trozo de aquí, nos cepillamos estas n's y multiplicar por un medio y dividir por un medio esto de aquí. O lo que es lo mismo, dividir los dos lados por un medio. Es decir, yo tengo un medio de la masa por la velocidad media igual a un medio de K sub B por T. Y ya está, ¿no? Pues no del todo. Y ahora veréis por qué. Ya tenemos por lo menos una relación en que la energía cinética media, ojo, y esto es importante, de cada partícula y esto sí que es importante, en la dirección X. Esto es fundamental porque, claro, nosotros estamos considerando solo las partículas que viajan en la dirección X, pero sí habíamos dicho que las direcciones y las velocidades están repartidas exactamente igual. Y luego dices, vale, de acuerdo, he calculado para una de las direcciones. ¿Cuántas direcciones diferentes tenemos? Pues tenemos 3 direcciones diferentes. Por lo tanto, nuestra velocidad, digamos, en x al cuadrado media será igual a la velocidad en y media igual a la velocidad en z media. Y esto, como son 3 direcciones, significa que va a ser la misma que 1/3 de nuestra velocidad total media al cuadrado. Espero que esto lo entendáis bien. Yo estoy considerando que las 3 direcciones de velocidad están exactamente igual de bien repartidas. Entonces, claro, tened en cuenta que esta es la suma de los 3 cuadrados, es decir, la velocidad al cuadrado de una velocidad cualquiera, un vector, es la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en z al cuadrado. Si estas 3 son iguales, no hay diferencia entre ellas, esto necesariamente va a ser 3 veces esta v al cuadrado. Bueno, esta x, x y x. Son las 3 iguales, pues x. Puedo hacerlo para y puedo hacerlo para z. Y me encuentro esto. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que la energía cinética promedio es igual a 3 medios de K sub B por T. Y esto sí que es interesante. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Esto lo que nos está diciendo es que esta es la energía cinética media por partícula.
Entonces, si nosotros lo que queremos es la energía cinética, digamos, total, tendremos que multiplicar por el número de partículas que tenemos, es decir, será 3 medios de n por k sub b por la temperatura. Esto sí es la energía cinética total del sistema. Claro, nosotros, si os acordáis, habíamos dicho que la energía interna solo era cinética en un gas ideal, porque habíamos considerado que no tenía en absoluto grados de rotación, ni grados de libertad de otras cosas, ni gravedad, ni nada. Por lo tanto, nuestra energía interna, U, va a ser a la energía cinética total, es decir, 3 medios de K sub B, bueno, por N y por T. Y esto lo podíamos expresar de otra manera, que es 3 medios de N, la constante de gases, y T. Esto es lo que vamos a utilizar generalmente. Esto es el resultado normalmente que se suele utilizar en física estadística. Laboratorio, física teórica. Ya está. Esa es la gran diferencia. Bueno, ahora quiero que nos fijemos en una cosita que es muy, muy, muy interesante, que son los grados de libertad. ¿Qué significa grados de libertad? Significa cómo puede moverse el sistema, básicamente. O sea, cómo puede moverse más bien una partícula. Si yo, por ejemplo, tengo la partícula, eh, vamos a poner que tengo un péndulo. El péndulo es este. Esta es la vertical. Y aquí tiene una masa. ¿Cuántos grados de libertad tiene este sistema? 1. Si esta longitud L es constante, solo tiene 1, es decir, solo puede moverse en este círculo de aquí. Normalmente va a oscilar aquí abajo, sí, pero solo puede moverse en ese círculo de ahí. Luego tiene 1 grado de libertad. Si yo tengo una partícula en el plano, no puede moverse en la dirección Z. Por lo tanto, está restringida aquí y tiene 2 grados de libertad. Si piensas, no, pero esto se está moviendo en un plano. Sí, se está moviendo en un plano, pero siempre a la misma distancia del centro. Por lo tanto, una de las direcciones está fijada. Tú en principio tendrías 2 grados totales de libertad, que serían las dimensiones del plano, menos el número de ligaduras que tienes. Esto es una ligadura. Esto es constante. Si yo tengo esto de aquí, que es un plano, por ejemplo, en 3 dimensiones, yo me restrinjo a moverme sobre este plano y yo tengo 3 dimensiones menos una ligadura. 2 grados de libertad. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad tienen nuestras partículas? Nuestras partículas tienen 3 grados de libertad. Están en el espacio, pongo una particulita que tiene su vector de velocidad y este vector puede estar, tiene una componente y, tiene una componente X y tiene una componente Z. No tiene ninguna restricción en principio. Luego tiene 3 grados de libertad. Y fijaos en el calculín este que he hecho aquí. ¿Cuánta energía se asocia a cada uno de los grados de libertad que tiene mi sistema? Pues fijaos en esto. Yo tengo que la energía cinética promedio en el eje X es igual a 1/2 de K sub B por T, para cada partícula.
Si yo tuviese 5 direcciones diferentes en las que se puede mover, tendría que la energía cinética total para todas las direcciones serían 5 medios de K sub B por T. Es decir, a cada grado de libertad le asociamos esta energía. Esto de aquí. Y esto es una cosa que se llama teorema de equipartición. Se puede demostrar, es una cosa complicadísima, pero y es muy gracioso porque ahora estamos hablando solamente de energías cinéticas y partículas que se mueven alegremente por el espacio. Pero si introducimos, por ejemplo, grados de libertad de rotación, a cada grado de libertad de rotación le metemos un medio de K sub B por T. Si la partícula tiene una libertad de moverse, yo qué sé, de oscilar, pues también a ese grado de libertad le asociamos un medio de K sub B por T. Sé que tiene fallos y ya veremos qué fallos tiene y profundizaremos en esto porque es una cosa muy, muy, muy interesante, sobre todo porque es de esas cosas que empiezan a tocar con la mecánica cuántica y tiene su aquel. Pero bueno, yo creo que con esto nos vamos a quedar. Ya sabemos cómo se nos reparte la energía en función de la energía cinética. Hemos visto aquí este churro tremendo. Y lo que vamos a ver en el próximo capítulo es termometría. Es decir, cómo podemos medir la temperatura de un gas, por ejemplo. Así que no os lo perdáis y hasta la próxima.